Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de lo que viene siendo esto tips de programación, y el día de hoy quiero hablarte de lo que son las estructuras y las uniones y de la importancia de ellas en los sistemas embebidos. Espero te guste y nos vemos en un instante. Antes de empezar a programar y mostrar cómo se programa una estructura o una unión, pues vamos a tratar de sacar un esquema de una idea general. Entonces, actualmente nosotros conocemos o debemos conocer qué es un arreglo, un array, ¿cierto? Y pues los array, por ejemplo, podríamos declararlos en una función como int, el nombre del array, y pues decir de cuántas posiciones es. Podríamos decir que es de 10 posiciones y básicamente lo que vamos a obtener en una localidad de memoria, lo que vamos a obtener es precisamente espacios de memoria consecutivos. Entonces, donde por acá vamos a tener, por ejemplo, ese nombre en la posición número 0, o sea, el primer elemento del arreglo, y vamos a obtener por acá más elementos de memoria, así seguramente hasta que lleguemos a la décima posición de memoria, ¿cierto? Que sería el nombre en la posición 9. El dilema es que, por ejemplo, yo declaré una variable que se llama nombre tipo entero, y pues precisamente esto es un dato tipo entero. Este dato es tipo entero y todos los datos son tipo entero. Están organizados, por decir algo, si el compilador llega a decir que está la dirección 100, pues entonces está la 101, la 102, la 103, hasta que lleguemos básicamente hasta la 109. Y obtendríamos entonces localidades de memoria consecutivas unas de otras como tal. El dilema es que toda la estructura como tal del arreglo tiene que tener el mismo tipo de dato. Cuando nosotros vamos a hablar de las estructuras como tal, básicamente vamos a tener que hablar más o menos de algo parecido. Y ese algo más o menos parecido es que las estructuras pues van a empezar siempre con una palabrita que es como así, struct. Le vamos a tener que dar un nombre. Lo que vamos a decir es que vamos a abrir unas llaves, como una llave de apertura. Vamos a poner aquí unos campos. Entonces vamos a llamar esto como el campo 1, y pues vamos a declarar tantos campos como sean posibles, y pues esos serán los campos de memoria que vamos a utilizar. Ahora, cuando vamos a terminar, pues simplemente cerramos acá la estructura. Como tal, la estructura se parece sin ser lo mismo que el arreglo, en que reserva unas localidades de memoria que son consecutivas. Y esas localidades de memoria, pues básicamente entonces aquí vamos a obtener nuestro primer campo. Este va a ser mi campo número 1, o sea, un espacio en memoria que puede ser de uno de varios bytes, eso depende. Por acá vamos a obtener entonces algo que se llama el campo número 2, y vamos a obtener entonces una memoria consecutiva para ese campo. Y por acá vamos a obtener entonces el campo número 3, y así pues hasta que terminemos de tener todos los campos posibles, y vamos a obtener pues muchos campos como tal. Entonces, de hecho este es el campo enésimo, entonces aquí sería campo enésimo. El dilema es que él va asignando una posición de memoria y la que le continúa, donde este termina, la que le continúa, donde este termina, la que le continúa, y digo donde le termina porque pues el campo no está definido cuántos bytes va a ocupar. Si por decir algo, este campo ocupara solamente un byte y estos estuvieran a 100, entonces este estaría en la 101, en la 102 y digamos hasta la 100, pues bueno, hasta la n, ¿cierto? Como tal. Lo que sucede, bueno, aquí sería 100 más n. Lo que sucede es que estoy asumiendo que cada campo va a ocupar un byte como tal. Y lo mismo pasaba en el arreglo. Yo asumí que ocupaban un byte, pero pues es con fines explicativos. Sin embargo, eso no siempre es igual, ¿no? Digamos que una variable puede ocupar más de un byte. Me explico. Una variable tipo entero, pues en un entorno de programación como el microcontrolador PIC18F4550 ocupa 16 bits. Y eso, pues ustedes saben que equivale a 2 bytes. O sea que ese campo no ocupa un único localidad de memoria, sino que ocuparía, por ejemplo, si empiezan a 100, ocuparía la 100, pero también ocuparía la 101.
porque necesita no 1 sino 2 bytes. Los tipos flotantes, por ejemplo, las variables tipo flotantes ocupan 4 bytes. Entonces, cuando usted declara una variable tipo flotante, si usted la empezó, por ejemplo, que siguiera después de este campo, pues empezaría desde la 102 hasta la 106. Él reservaría esas localidades de memoria. Entonces, las estructuras es más o menos eso que ocurre. Tienen unos espacios que son unos campos, y esos campos van guardando posición de memoria consecutivos. La diferencia, porque alguien podría decir, bueno, pues es el mismo concepto del arreglo, que van guardando localidades de memoria consecutivas, pues acá es algo parecido. Y yo le digo, más o menos, porque en el arreglo todo el dato siempre es el mismo. O sea, todos los elementos del arreglo son tipo entero. Acá no, acá simplemente yo dije campo. Pero ¿qué es el campo? ¿Qué tipo de variable es el campo? Pues el campo puede ser varios tipos de variables. Puede ser variables tipo enteras, pueden ser variables tipo flotantes, puede ser variables tipo carácter, puede ser carácter con signo, sin signo, entero con signo y sin signo, puede ser char, o puede ser que sea una única letra, o pueda que sea una cadena de caracteres como un char en arreglo, y ocuparía pues muchísimos bytes. Puede ser booleanos, pueden ser, bueno, hay demasiados tipos de datos. Entonces, en conclusión, yo puedo juntar campos de distintos tipos de elementos, y en ese sentido tiene mucha utilidad. Lo otro, por ejemplo, es que el arreglo pues ya es una variable definida, unos campos de memoria, y no es reutilizable. Las estructuras sí. Me explico. En muchas ocasiones, y lo digo porque en el canal lo hemos hecho bastantes veces, hemos hecho lo siguiente, y es que pues, a veces queremos hacer un reloj, y pues el reloj tiene horas, minutos y segundos, pero a su vez las horas se dividen o se parten en dos, en las unidades de horas y en los segundos de horas, en las unidades y en las decenas, y por acá pues los minutos ocurre lo mismo. Entonces eso se parte en unidades y se parte también en decenas. Y pues lo mismo pasa, bueno, con los segundos tienen los tres elementos también, las unidades y las decenas. Y en muchas ocasiones hemos dicho así, unidades de horas, decenas de horas, y así nos la hemos ido con este, o sea, hemos creado 6 variables, y eso no es óptimo. Digamos que como todos tienen la misma estructura, mire, unidades y decenas, pues en ese caso es donde aparece entonces la utilidad de este tipo de elementos, que yo podría declarar una estructura que sería, por ejemplo, elementos de un reloj, ¿cierto? O simplemente reloj. Y pues abrir mi llave, que sea tipo entero, a una llamarla unidad o unidades. Después de eso a la otra ponerle por acá que también sea tipo entero y que se llame decenas, y pues simplemente cerrar mi estructura y simplemente decir que vamos a declarar elementos de esta estructura. Una se va a llamar horas, la otra se va a llamar minutos y la otra se va a llamar segundos, y significa que horas ya tiene una estructura de unidades y decenas, que minutos ya tiene una estructura de unidades y decenas, y que segundos ya tiene una estructura de unidades y decenas. O sea, en vez de ponerme a crear 6 variables, creo una estructura, creo 3 elementos de esa estructura, y ya los 3 elementos tienen acceso a esas dos variables, y básicamente todos los elementos tienen unidades y decenas, y es mucho más fácil de utilizar. Sin embargo, ya este concepto aquí en este punto se vuelve muy tedioso de explicar ya en una hojita, por lo que necesitamos básicamente llevarlo ya a un entorno de programación. Antes de eso, la estructura siempre se declara como estructura, nombre de la estructura, abrimos llave, los campos que ya acabé de mencionar, tantos como desee, cerramos la estructura. Y hay dos maneras de crear elementos para la estructura. La primera de ellas la podemos hacer directamente aquí, decir por ejemplo que este sea Juan, que este sea Ramiro, Carlos, y declarar todos los elementos aquí. Eso se puede hacer. O la podemos hacer en el main. Simplemente podemos tener la misma estructura con el nombre que quiero, con los campos que necesito, tantos como desee,
y simplemente por allá en el main, en algún lado en el main o donde sea que la vaya a utilizar, simplemente le ponemos aquí el nombre, porque pues precisamente aquí le vamos a poner un nombre, y acá vamos a, pues, a convocar a Juan, a Camilo y a todos los que necesitemos. O sea que es otra forma de declarar elementos como tal que tengan este tipo de estructura de datos. Un poco confuso el elemento, pero en términos generales la estructura no son más que campos de memoria consecutivos. Bien, vamos a ir un poco a este entorno de programación en Dev C++ y vamos a programarlo. Para eso pues vamos a incluir las librerías, la stdio.h, que son las librerías estándar de entrada y salida. Vamos a las de configuraciones, vamos a las de standardlib.h, vamos a declarar la IOSTRIAN para trabajar el code y demás. Entonces eso es IOSTRIAN aquí, y vamos a declarar una adicional que es la string.h para que hagamos algo con cadena de caracteres. Using namespace std para que el espaciamiento sea estándar. In main vamos a poner aquí void y vamos a retornar por defecto un 0, y antes siempre de acabar el programa vamos a utilizar un get, claro que sí, para que nos retenga el código ahí. Lo que vamos a decir es lo siguiente: vamos a crear entonces una estructura, básicamente esa que mencioné ahorita. Entonces empieza con la palabra struct, que es lo que acabamos de ver. Entonces mire que de hecho es una palabra reservada del sistema, y posteriormente lo que vamos a darles es un nombre. Entonces yo dije que esto se llamaba reloj, ¿cierto? Y pues esos iban a tener elementos de unidades, minutos y segundos. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner así, uint de 8 t. Eso significa un entero de 8 bits, ¿cierto? Sin signo, y pues va a ser la unidades. Esto mismo lo voy a copiar y lo vamos a pegar acá, y este va a ser la decenas. Ahora, esto no lo reconoce porque hay que agregar otra librería, pues precisamente la librería stdint, o sea, las standardin.h, y ahí debería ya reconocer estos elementos. Esperemos que no me genere problemas como tal. Y creería que eso es todo, y acabo un punto y coma como tal. Entonces hemos creado la estructura, simplemente vamos a compilar, vamos a poner acá algo en el canal. ¿Dónde está esa carpeta del canal? Acá, pongámosle aquí estructuras, en donde dice tips de programación, y pongámosle ahí, listo, ya, guardar. Y no hay errores, no sale nada porque no he programado nada, pero mire que ya esto es un formato que no lo entiende las estructuras, porque hemos declarado esta librería. ¿Qué significa? Darle control y clic izquierdo. Significa que eso significa que es un elemento de 8 bits, y los elementos de 8 bits son tipo carácter. Ahorita la U significa un signet, entonces es un carácter sin signo. Es una manera diferente para no ponerle carácter, es una manera diferente, es como decir que es otro tipo de dato. Bien, dos maneras de crear elementos para él. La primera, dijimos, podíamos poner aquí horas, minutos y segundos, podríamos decir eso. Y acá podríamos decir así, más o menos, mira, horas, punto, y al darle punto, vamos a acceder a una de las localidades de la estructura, cualquiera de las localidades, que a uno de los campos, las unidades o las decenas. Antes podemos hacer, por ejemplo, las unidades y decir que van a valer 3. Horas, punto, decenas, van a valer 2, entonces ahí tengo las 23. Minutos, punto, unidades, vamos a decir que vale 8, y vamos a poner aquí minutos, punto, decenas, van a valer 5, entonces ahí tengo las 58. Alguien creería que nosotros estamos sobreescribiendo la información porque estamos utilizando las unidades acá y otra vez las unidades acá. No, pero es que cada variable de estas horas, minutos y segundos, que realmente no son variables, llamémoslo como elementos de la estructura, son elementos de una estructura, tiene sus propios campos de memoria. O sea que los campos de memoria de horas son diferentes a los campos de memoria de minutos. Y eso es lo que quiero que observemos. Y vamos a declarar aquí segundos, punto, unidades,
y le vamos a decir que pues aquí sea 3 y segundos punto decenas, y que es que no, entonces aquí valga 2, entonces sea 23. De hecho pongámosle 43 para que sea diferente. Acá hay una que está mal escrita, unidades, falta este y listo. Vamos a compilar, vamos a ver si genera algún error. No muestra nada porque no le he dicho que muestre nada. De hecho, quiero mostrar. Entonces vamos a decir así. Vamos a mostrar, por ejemplo, la hora. Hora, los puntos. Ponemos acá, horas, punto, decenas. Vamos a poner aquí un espacio. Vamos a concatenarle este lado acá. Horas, punto, unidades. Y vamos a poner un salto de línea en line como está acá. Entonces vamos a compilar. Ahorita sí que nos debería mostrar estos dos elementos que están aquí. Bien, esto que aparece aquí porque es muy interesante, es muy chévere, es precisamente porque nosotros le hemos dado el 3 en unidades, y unidades es un carácter para el compilador. Para este compilador es un 3. Entonces haga el ejemplo, presione al 3 y suelte, y entonces me da un corazón, y al 2 y suelto, y me da una carita feliz. Por eso es lo que nos aparece ahí, ¿cierto? Eso que sucede es por ese tipo de dato. Bien, vamos a cambiarlo simplemente por entero, por entero, para que nos salga bien los datos como números y no como caracteres, y simplemente compilamos por acá. Bueno, ese error que aparece es porque tengo esto abierto. Vamos a compilar, dice que no hay errores y me aparece 23. Eso está muy bien, como tal. Entonces vamos a copiar esto, vamos a poner aquí, vamos a poner los minutos y los segundos. Entonces vamos a poner por acá minutos y vamos a poner acá segundos. Y entonces pues esto ya no serían horas, estos serían minutos, y pues estos también serían minutos, y por acá también podríamos tener minutos, y por acá también minutos. Segundos, qué pena ahí con este. Segundos, simplemente segundos, y listo. Simplemente vamos a compilar y vamos a observar como la 23, 58, 43, que son precisamente las que tengo, 23, 58, 43, listo. Ahí ustedes pueden observar entonces varias cosas. Primera de ellas, que los elementos que yo estoy utilizando tienen localidades de memoria separados, pero son continuos, aunque no creamos, son bastante continuos. Y nosotros podemos apreciar eso, no aquí, porque aquí no hay manera de acceder a estos elementos, aunque yo creo que sí hay manera, pero me parece que es más tedioso. Antes de pasar a ese procedimiento, yo les decía, esto no sé, si quiero no lo puedo declarar aquí. Yo puedo dejar una estructura ahí, simplemente definirla. Recordemos que termina en punto y coma. Y por acá, simplemente llamar a esto como si fuera una variable así, reloj. Entonces, decimos a la estructura reloj le vamos a crear horas, minutos y segundos. Y listo. Simplemente compilamos, es otra manera, y vemos cómo definitivamente también funcionaría. Entonces mucha gente decide no hacerlo acá, sino aquí. Y eso está bien para un entorno de programación como el de C++, el CodeBlox y demás. Lo que no está bien es para lo que nosotros normalmente hacemos en el MPLAB. En el MPLAB esto no es tan común hacerlo. No, de hecho no es recomendado hacerlo. La manera de hacerlo en MPLAB X, precisamente, es como lo hicimos al comienzo, así. Esa es la manera de hacerlo realmente. Bien, esto es una estructura y espero pues te haya quedado un poquito claro el concepto. Antes de eso vamos a declarar una nueva estructura. De hecho voy a borrar esto que está acá. Vamos a crear una nueva estructura como para que más o menos se entienda. Vamos a decir struct persona, y una persona puede tener varios campos. Por ejemplo, la edad de una persona, por ejemplo, la estatura puede ser flotante. Porque alguien mira, no, pues que las dos son enteros, no, mire, también puede ser flotante, estatura, ¿cierto? El peso también puede ser flotante, peso, y pues el nombre, y eso pues es un carácter, nombre, y pues vamos a decir que eso no tiene sino, no sé, 10 letras como mucho.
Vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle 20 para que nos dé 20 capacidades. Y listo, podríamos poner aquí apellido. Y estarán de acuerdo conmigo que indiferente de la persona, esas podrían ser variables de cualquier tipo de personas. Entonces aquí podemos poner apellido y podemos poner también 20 casillas. Bien. Aquí podemos decir que esto le pertenece a Juan, a Camilo, a Andrés, a María. Y resulta que todos tendrían acceso a esta información. Es como haberle declarado todas estas variables para Juan, todas estas variables para Camilo, todas estas variables para Andrés y todas estas variables para María, pero en una estructura. Y eso me facilita la vida como programador. Me hace la vida muy, pero muy fácil. Realmente me hace la vida muy... Yo aquí puedo hacer lo siguiente, por ejemplo, a Juan, punto de edad, se mantiene 25. Juan, punto, estatura, no, pues ese man mide 1.80. ¿Listo? Y podemos poner peso, Juan, punto, peso, y decir pues que este señor pues pesa sus 89 kilogramos. Y pongamos aquí el nombre, me gustaría decir así, Juan, punto, nombre, ¿cierto? Y decirle pues que se llama Juan Correa, así. Pero bueno, ahí tendríamos un enorme error porque no puedo pasar datos de cadena de textos de esta manera en lenguaje C. Si usted recuerda, pues para eso declaramos la variable string.h y pues existe una función que hace eso. De hecho, si aquí compilamos, ahí me va a botar un error justamente en esa línea de código porque no es la forma, ¿no? Me gustaría, pero no es la forma. La manera es una función que se llama strcpy, que significa string copy. String copy, ¿qué vamos a copiar? Bueno, en esta variable, en este campo de información, vamos a copiar este texto. Y esa sería la manera de asignarlo. Y ahorita sí, que ya podríamos mostrar la información de Juan. Podríamos decir, por ejemplo, code Juan.edad, ¿cierto? Y pues poner un NDL. Y pues básicamente lo que podríamos hacer aquí es Juan.edad, Juan.estatura, Juan.peso y pues Juan.nombre. Esto sí que lo puedo hacer, que me muestre el nombre directamente. Esto sí lo podemos hacer directamente. Y listo, eso sería todo. Simplemente compilamos. Y pues el man me dice, vea, pues en la edad tiene 25. 1.80. Bueno, me pasé 1.8 porque pues ustedes saben que este no lo tiene en cuenta. Peso 89 y pues se llama j.correa. Ahí está. Y así podemos acceder, bueno, de manera muy interesante a las estructuras de información. Ya para que el video no me quede muy largo, creo que lo voy a dejar o cortar por hoy así. Estaremos haciendo una segunda parte, incluso hasta una tercera parte, para que profundicemos un poco más en este tema. Espero te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por ver el video completo. Ahora, si me quieres apoyar porque te gusta mi contenido y te gusta cómo explico, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y vengas a la lista de reproducción. Acá están todos los videos organizados de mejor manera. Espero esta información te haya sido útil y nos vemos en una próxima ocasión.